estandarizarlos, donde los dermatólogos juegan un papel muy importante, o han jugado un papel muy importante en la descripción y conocimiento de los casos. El Instituto Nacional de Salud es una entidad pública que se encarga de hacer vigilancia de los eventos de transmisión, diferentes tipos de eventos, principalmente los de interés en salud pública. Y pues obviamente fue un evento de interés en salud pública al cual nos preparamos desde el 2010. La enfermedad del chikungunya es una enfermedad emergente que es transmitida por mosquitos del género Aedes aegypti y Aedes albopictus, y es producida por un virus, el virus del chikungunya, que es un alfavirus. La enfermedad del chikungunya no es nueva, sus primeros casos se presentaron en 1952 y posteriormente se han identificado en África, en Asia, en Europa, y solo a finales de 2013 aparece la enfermedad en las Américas. Las tasas de ataque de esta enfermedad oscilan entre 13 y 63%, pero en Colombia hemos encontrado tasas de ataque de hasta el 90%. También existen casos clínicos asintomáticos, que son los que han mantenido el brote durante este año que ha transcurrido desde la transmisión autónoma. Como les decía, a nivel mundial la enfermedad no es nueva. El primer brote aparece en el año 52, es documentado en África y fue el primer brote donde salió el virus. Luego pasa a Sudáfrica en el 56, en el 2005 hay una reemergencia de enfermedad en India, en el 99 en la República Democrática del Congo, y luego en el verano del 2005 la isla Francesa La Reunión, que es donde más se ha estudiado esta enfermedad. Se presentaron 266 casos con el mayor número de fallecidos hasta el momento, que fueron 284. Posteriormente, en el verano del 2007 y en el verano del 2010, la enfermedad se presenta en Europa, en el 2007 en Italia, en el 2010 en Francia, y posteriormente, en el 2011 en la República Democrática del Congo vuelve a aparecer, en 2012 en Camboya, Sierra Leona, y en 2013 se detecta el primer caso de transmisión autóctona en las islas del Caribe de San Martín y San Martín. Nosotros tenemos endémico el dengue, pero entonces teníamos que ver cómo es transmitido el dengue en chikungunya mellifica por el mismo mosquito. Teníamos que ver cómo se iba a presentar la enfermedad, y como les contaba, nos hemos venido preparando desde el 2010 en cuanto a la identificación y la búsqueda activa de casos y vigilancia por laboratorio. En la parte de arriba podemos ver la situación a hoy de chikungunya. Tenemos transmisión, tuvimos casos importados que generaron los brotes, casos autóctonos que generaron otros brotes, y ahora estamos en una disminución del número de casos en la que vamos a identificar si se convierte en endemia o la epidemia se consolida hasta el momento así. Con dengue es diferente. Con dengue tenemos transmisión, tenemos casos importados, casos autóctonos, y somos endémicos. Teniendo en cuenta que hay 4 serotipos de dengue que mantienen la enfermedad, pues a una persona le puede dar 4 veces en la vida de dengue y la mantiene pues como en endemia. Adicionalmente, entonces, esta es la situación que se presenta a nivel de América. El año pasado, este año, a mediados del año, se hizo una reunión de expertos en el NIH donde invitaron a los países que habían tenido la enfermedad, porque obviamente ya estaba tocando cosas en Estados Unidos. Este es el panorama de la semana 20 de 2015 en América, y este es el panorama a semana 43, que es la que estamos cursando en Colombia, donde en rojo podemos observar todos los municipios donde hay transmisión autóctona, que es casi el 80% de la población colombiana. Entonces se da la alerta. En septiembre 6 de 2013, la Organización Mundial de la Salud alerta a América por la transmisión autóctona en las islas de San Martín, y nosotros tenemos los primeros casos en septiembre 12 de 2014 en un pueblito que pues prácticamente casi nadie conoce, que se llama Maates, en la población de San Joaquín, en el sur de Bolívar. Casualmente estábamos atendiendo una investigación de la vacuna del VPH en el Cañón de Bolívar, y surge la enfermedad del chikungunya después de las fiestas del Carmen, de muchas personas que habían venido de Venezuela que trajeron la enfermedad. Se generan entonces, ante un evento de notificación obligatoria y de interés en salud pública y de frontera,
el boletín epidemiológico diario de la enfermedad, en las que pues, se avisa día a día cómo surgen los casos. Adicionalmente a esa preparación, como es un evento nuevo, una epidemia nueva, se tienen que generar protocolos y lineamientos y estrategias para esa vigilancia. Entonces nosotros en el instituto definimos las acciones para la vigilancia activa de los casos, salimos al terreno a buscar los casos y pues por la posible subregistro, por toda la conmoción que vivía en ese momento el país, y se establecieron esas estrategias de vigilancia activa. Se hizo búsqueda activa comunitaria y búsqueda activa institucional. Yo hago un paréntesis aquí, de pronto me estoy saliendo un poco de la dermatología, pero es supremamente importante porque básicamente dermatólogos y patólogos fueron los que detectaron unas cosas que les voy a mostrar más adelante. La estrategia de vigilancia constó de 3 fases: una fase epidémica, preparatoria, una fase epidémica, preepidémica, que es preparatoria, una epidémica para el control y la mitigación, y la fase posepidémica, que es la que tenemos ahora. En la fase preepidémica preparatoria, pues lo que hicimos fue fortalecer los procesos de vigilancia. Aunque pues no se notaba mucho, nosotros estábamos haciendo vigilancia desde el 2010, pero muchos casos de los que entraron, nosotros detectamos el brote el 12 de septiembre, pero nos fuimos a hacer un estudio retrospectivo de todos los casos que se habían reportado como sarampión y varicela porque se confundieron. Y tuvimos casos positivos de chikungunya desde mayo del año pasado. Efectivamente los casos se habían confundido con rubiola o con varicela. Entonces se generaron los lineamientos que están en la página, se captó el personal de salud, se capacitó el personal de salud, hubo educación en la comunidad, hubo captación de casos importantes y se fortaleció la vigilancia y la capacidad de diagnóstica del laboratorio. En cuanto a la fase epidémica, que pues duró pues, casi un año, básicamente control de mitigación en las estrategias de vigilancia, búsqueda de casos autóctonos. Entonces cada departamento, cada municipio enviaba al laboratorio muestras en la medida en que no se habían reportado casos en ese municipio. Una vez se detectaba un caso positivo, el municipio entraba en brote y era declarada transmisión autóctona y empezaba a rellenar el mapita de rojo. Entonces se hicieron investigaciones epidemiológicas de campo, notificación de casos, búsqueda activa comunitaria, institucional y bueno, todas las actividades de educación. Adicionalmente, la fase posendémica, que es la que se declaró hace unas 4 semanas, en la semana 36, se sigue fortaleciendo la capacidad técnica y básicamente es una vigilancia epidemiológica, entomológica y virológica. Como todo, como toda entidad nueva, nosotros tuvimos que definir el caso. Para esta entidad se definió caso sospechoso y caso confirmado clínico y caso confirmado por laboratorio. Aunque nosotros copiamos algunas definiciones de caso, cuando veíamos que nuestra población se estaba presentando de manera diferente la enfermedad, tuvimos que adaptar esa definición de caso. Y para nosotros fue muy importante la presencia de hallazgos en piel, como en este caso el rash, que para otros países no era tan importante. Entonces, en nuestra definición de casos sospechosos estaba todo paciente con piel mayor a 38 grados, artralgia grave, artritis de comienzo agudo y rash, que no se explicaron por otras condiciones médicas y que residieran en un municipio donde no se hubiera confirmado casos de chikungunya. Al inicio fue muy complicado que los médicos pudieran definir el caso y clasificarlo adecuadamente como dengue o como chikungunya. La confirmación de esto de chikungunya no es necesaria por laboratorio. Entonces, una vez se empiezan a conocer los casos, la definición de caso, de confirmación de caso, se hacía de manera clínica, siempre y cuando cumplieran los siguientes criterios. Pacientes con fiebre mayor a 38 grados, artralgia grave, artritis de comienzo agudo y rash, que no fueran explicados por otra condición médica, y que el paciente residiera en un municipio donde ya se hubiera detectado el caso. ¿Se acuerdan que yo al inicio les dije que la tasa de ataque era aproximadamente el 90%? Pues ya, si el paciente llegaba con antecedentes familiares de que habían tenido chikungunya, pues el caso era definido clínicamente y no había necesidad de hacer laboratorios. Eso siempre y cuando no estuvieran en los grupos de riesgo, que son los menores de un año, las mujeres en embarazo, comorbilidades y mayores de 60 años de edad. Estas son fotos de las muestras ya de la población de Maacres, donde vemos pues, el rash específicamente y los daños articulares.
por laboratorio, el caso confirmado era un caso sospechoso que tuviera alguna de las siguientes pruebas de laboratorio específica para chikungunya con un resultado positivo: aislamiento viral, PCR, inmunoglobulina M o aumento de 4 veces el título de la inmunoglobulina G con 15 días de diferencia de toma de la muestra. Y esto fue muy importante, fue muy controlado por el instituto, debido a que los laboratorios particulares no podían hacer pruebas de laboratorio para chikungunya. Primero porque no estaba claro, no nos teníamos que determinar cómo se estaba distribuyendo en todo el país, y teníamos que definirlo por pruebas específicas como la PCR del primer a los 5 días de evolución, y como IgM después de los 5 días. Había que descartar otros virus como el dengue o otros serotipos de dengue. Entonces los laboratorios clínicos no podían hacer esta prueba. Adicionalmente, las pruebas para anticuerpos, pues no se sabía bien cómo se estaban comportando, entonces pues no había como una seguridad en la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas. Tuvimos que incorporar la IgG, por lo que les contaba de los pacientes que encontramos desde mayo positivos por rubiola o por sospecha de rubiola o sarampión. A ellos eran los que se les hacía IgG con diferencia de 15 días entre la toma de la muestra. Bueno, estos son también fotos de nuestros pacientes, que ahora les cuento la historia de algunos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en el Carmen de Bolívar, recibimos información de la Secretaría de Salud de Bolívar sobre un aumento de casos de dengue, porque pues, se sospechaba la de dengue, con sintomatología inusual. O sea, el dengue cursa con la fiebre, zona endémica, pero no con el rash, con el dolor articular severo. El instituto entonces se dirige a una comisión y se va a esclarecer la situación. Se realiza unidad de análisis frente a este tipo de eventos nuevos, además que lo estábamos esperando. Venezuela ya lo tenía República Dominicana y otros países fronterizos. Posteriormente enviamos las muestras al laboratorio de retrovirus, salen resultados positivos para chikungunya y se inicia la investigación de campo. Nosotros como que teníamos que conocer cómo cursa la enfermedad en nuestro país, y llevamos una corte de seguimiento de estas poblaciones de San Joaquín, San Juan de Nepomuceno y San Jacinto, donde hemos evaluado las 3 etapas de la enfermedad: la etapa aguda, subaguda y la crónica, en diferentes momentos para poder conocer cómo es el comportamiento de esta enfermedad en nuestra población. Nuestra población es diferente a la africana, a la asiática, y nuestra genética creemos que aporta un valor muy importante en la dinámica de la enfermedad. Adicionalmente, nosotros determinamos qué genotipo estaba circulando. Aunque no hay, aunque en el virus de chikungunya existen 3 genotipos, a nosotros les hicimos análisis en el instituto para determinar cuál era el que estaba circulando. Circulan en el mundo el asiático, el de Sudáfrica y el central, y el occidente africano. Y nosotros comparamos nuestras secuencias de virus con las reportadas por la isla Reunión y por algunos países africanos, asiáticos, perdón. Y se comporta la secuenciación tomada de diferentes casos de muertes y de enfermos, se comportó de manera igual a los encontrados en las islas San Martín y en las Islas Vírgenes en el Caribe americano. Rápidamente, la situación que vivimos por semana epidemiológica, este fue el primer informe, y poco a poco vemos cómo se va colocando rojo el mapa, principalmente en la región atlántica por donde entra la enfermedad, y luego cómo hacia el sur y terminando en el Valle del Cauca van apareciendo los casos. Esta es la información a semana epidemiológica 43, la semana pasada. Tenemos aproximadamente 500.000 casos, 460.000 casos confirmados por clínica o por laboratorio. En el laboratorio se han reportado aproximadamente 4.000 casos, pero de 30.000 que se han analizado. Donde al este año los departamentos que más reportan casos son Valle, Tolima y Huila, y como ustedes ven, los del norte del país pues ya han bajado su epidemia. Esta es la curva epidemiológica que nos permite decir que la enfermedad está menguando. Tuvimos un pico muy importante a finales del año 2014, principios del año 2015, donde además detectamos el mayor número de casos de mortalidad.